Bueno, buenos días a todos y a todos. Tocóme hablar detrás de Juan Carlos, con lo cual, como comprenderéis, yo no soy capaz de ponerme de pie, no sé dar clases y estas cosas. O sea, que perdonadme, me puede ser sentado. Nada, a ver, primero, antes que nada, yo creo que es muy justo reconocer a las candidaturas de Unidad Popular de Asturias y a Podemos la idea de articular una mesa redonda, un debate abierto en torno a un tema crucial como que se entiende por la Unidad Popular, ¿no? Que además, vaya la mosca de antes, que además Unidad Popular, que yo intentaré también comentar al final, creo, y más en el día de nuestro país, que es fundamental traer el debate a Asturias, ¿no? Asturias no es ni más ni menos que nadie, pues de luego y un pueblo con una tradición y una historia milenaria, con una realidad en los últimos 100 años que todos y todos conocéis, y no tenemos por qué estar mirando siempre de perfil o esperando a ver qué deciden desde otros sitios, ¿no? Yo creo que Asturias tiene capacidad a ilusionar, como antes decía Carlos, y ese es el momento y el tiempo en el que estamos, ¿no? Entonces, cuando se habla de Unidad Popular, yo creo que, y por todos estos meses que se habla de ello y se habla de ello, yo creo que a veces se confunde el todo con la parte. Es decir, en la convergencia electoral no hay sino una parte del todo que es Unidad Popular, y me explico. Yo soy de los que pienso que para que Unidad Popular cristalice, y es condición, no sé si imprescindible, pero desde luego muy importante, convergencias electorales. Pero si solo ponemos el foco en la convergencia electoral nos estamos equivocando, porque yo creo que también Grecia, tengo una opinión particular ahí y creo que lo demostró, tomar solo el poder institucional no vale. A lo que nos enfrentamos, a ese monstruo de 1000 cabezas que anda dominando el planeta, y es muy fuerte como para derrumbarlo solo desde el poder institucional. Es más, y volviendo a uno de los comentarios que se hizo antes, aún tomando el poder institucional también hay desgraciados acontecimientos históricos en los últimos 100 años de la izquierda mundial que demostraron que tampoco vale, porque ese poder institucional acaba comiendo el objetivo que es tan sencillo como la felicidad del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué hay Unidad Popular? Entiendo que hay un proceso, digamos, de gestión alternativa del poder, empoderamiento ciudadano para que la política vuelva a ser protagonista en donde nunca debería haber salido, que es en donde estamos las personas. Mira, hará un año y medio así, hicimos desde Izquierdas Unidas y Sion unas jornadas sobre corrupción y demás, y una de las ponencias la dio Miguel Ángel Presno, que es un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, ¿no? Y decía que él había visto los diferentes borradores de la Constitución del año 78 y cada borrador que veía era más regresivo en cuanto a la participación ciudadana. Evidentemente la Constitución del 78 se creó en un momento histórico muy determinado, pero sin entrar en críticas fáciles, pero es evidente que se creó para alejar al ciudadano y a la ciudadana de las fórmulas de poder. Habría muchas maneras por ahí de definirlo, pero yo escuché una vez una frase que me encanta, ¿no? Que ¿para qué estamos en esto? Yo soy de los que creo que estamos en esto para arrebatar a las instituciones el monopolio de la política. Llevamos 40 años pensando que la política la tienen que hacer los políticos y las políticas, y así nos va. Porque eso además genera, y más con el entramado jurídico que supuso la ley electoral esta que tiene el Estado español, supuso una profesionalización de la política y después de eso llevó una burocratización de esos partidos. Y todas las fuerzas transformadoras acabamos de una u otra manera bebiendo de esa realidad. Y creo que también que nuevas fórmulas de cambio, como es la propia Podemos, si no son capaces de articular a estructuras de Unidad Popular, van a acabar siendo así, porque, y yo el otro día lo hablaba aquí el domingo en el encuentro de Asturias por la Unidad, con algún compañero y compañera que lleva pocos meses en las duras batallas institucionales, ¿no? La institución y un monstruo que come. Es más, casi te come más cuando llegas a él ilusionado con ganas de cambiarles cosas, porque escuchas a tu mi madre. Escuchas a tu mi madre y el problema del día a día no acaba siendo uno, acaba siendo 30 problemas del día a día y acabas perdiendo la perspectiva ideológica de transformación, ¿no? Y eso solo se consigue si nos creemos que la Unidad Popular es una manera diferente de gestionar el poder. Pero en ese contexto tenemos que entender que también necesita, o ayudaría muchísimo, una convergencia electoral. ¿Por qué? Porque es el momento de ilusionar. Es el momento de ver que después de lo que lleva pasando, después de 5 o 6 años de recortes salvajes, de casos de corrupción continua, de malas prácticas públicas, la gente no puede visualizar en el mes de diciembre un nuevo éxito del bipartidismo. Y que gane Rajoy o que las fuerzas de cambio no consigamos para superar el PSOE es un éxito del bipartidismo. Y eso va a ser difícil superarlo.
Y eso nos gustará más o menos, pero es el contexto que tenemos a 3 meses vista. ¿Ese contexto puede condicionarlo todo? No, pero está ahí, es una realidad. Entonces tenemos que conseguir que las elecciones generales pudieran ser una primera puerta para que las frustraciones de millones de personas no se vengan abajo, sabiendo, como decía antes, que ganando unas solas elecciones no vale. Nos equivocamos completamente el disparo si no sabemos que el único reto es conseguir devolver a la ciudadanía el poder político. Y eso no son solo palabras, son hechos, y hechos que con voluntad son fáciles. Las CUP lo están consiguiendo por ahí, o algunos ayuntamientos también gobernados por fuerzas de izquierdas coherentes, ¿no? Es decir, se trata de ILP, o sea, de iniciativas legislativas populares, se trata de referendos vinculantes, se tratan de procesos revocatorios de cargos públicos, se trata de presupuestos participativos, es decir, con hechos ir consiguiendo que la gente se dé cuenta que es protagonista de las decisiones políticas, que ya está bien que el concejal o la concejala, el diputado o la diputada de turno profesional y que vive de esto durante muchos años acabe dirigiendo lo que le afecta a él diariamente, ¿no? Y todo este debate lo hay que traer a Asturias. Insisto, como decía antes, tenemos que creernos, y yo creo que este contexto, este sitio que es maravilloso, que es el pueblo de Asturias, con el Tendayo ahí enfrente, digamos que es el escenario perfecto de esos. Los asturianos y asturianas tenemos que empezar a creer a nosotros mismos otra vez como sujeto político, que se habla mucho de nacionalidades históricas, pero este territorio fue sujeto político muchas ocasiones, no más lejana 70, 80 años con lo que supuso la Revolución del 34. Entonces tenemos que empezar a volvernos a creer esa capacidad. Es decir, y hay una realidad que no puede volver a pasar. No puede volver a pasar que, primero, desmovilicemos a la ciudadanía, y sobre todo no puede volver a pasar que unos resultados electorales, y eso es otro hecho diferencial de este pueblo, como fueron las elecciones de mayo, acaben frustrando de nuevo. Es decir, no puede pasar que esta comunidad autónoma siga gobernada por el mismo régimen nucleado en torno al PSOE, al SOMA y a Villa y a todo lo que representa después de 40 años, cuando son menos. Son menos. Y no es que algunos iluminados desde un chigre digamos que son menos, es que la ciudadanía asturiana demostró en mayo que son menos. Los votos que representa Podemos, los votos que representa Izquierda Unida, los votos que representa, aunque no llegaron a sacar diputados, ECOs y otras fuerzas, son claramente fuerza mayoritaria. Y lo comentábamos el domingo, yo creo que el Parlamento asturiano, después del País Valenciano, y el único donde las fuerzas, digamos, nucleares en torno, llamémoslo así, un programa de ruptura, son mayoría. Pero es que no hay solo ahí, son mayoría en las principales ciudades del 8 central asturiano, es decir, donde vive el 80 el 90% de la población de este país. Y sin embargo, en algunas, por suerte, se consiguió virar, como en Llangreu, como en Oviu, pero hay otras realidades, eso no puede pasar, no fue así. Entonces, tenemos un objetivo que ya es diciembre, y desde luego desde Asturias por la Unidad, ¿cómo veíamos esto, no? Que diciembre no tiene que ser un objetivo en sí mismo, pero tiene que ser una puerta que abra el futuro. Y dentro de 4 años, tenemos que conseguir que sea la última vez que el entramado nucleado en torno al PSOE, y no hay porque el PSOE sea bueno o malo, que eso es muy subjetivo. La realidad es que, digamos, las estructuras de poder condicionan las actuaciones. Y por ese mecanismo de alejamiento de la ciudadanía del poder, el entramado que supuso el PSOE lleva 40 años mandando este país. Y no podemos permitirnos que vuelvan a pasar dentro de 4 años, porque acabamos con la ilusión de otra generación. Y lo que nos estamos jugando y es tan importante, y es la dignidad, y es la felicidad, y el equilibrio ambiental, que no podemos andar haciendo juegos de salón. No podemos jugar a la ruleta rusa de si una fuerza política por sí sola va a poder o no lograrlo. Porque no, aunque pudiera ser así, que yo creo que va a ser muy complicado, aunque pudiera ser así, lo que nos jugamos y es tan importante que no podemos, insisto, volver a jugar a la ruleta rusa. En Asturias, y eso exige, pues claro, pues tolerancias, generosidades por los componentes mayoritarios, huir de sectarismos por los minoritarios, pero ese es el camino que tenemos que ir andando en Asturias, ¿no? Que yo creo que sería nucleado en 2 o 3 ejes básicos. Uno, digamos, la concepción de Asturias como un pueblo que tiene capacidad a autogestionarse políticamente igual que otros pueblos, la construcción de un sentido de poder claro donde Asturias devuelva a la ciudadanía los protagonismos, y eso se hace no solo con mítines y con palabras fáciles, sino con hechos, es decir, llegar al gobierno asturiano y aprobar, como decía antes, leyes de ILP, leyes de referendos vinculantes, etcétera, 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 ¿no? Y desde luego abrir el camino de los espacios de diálogo, Tenemos que entender que nadie por sí solo va a poder. Y eso, digamos,
el primer meta, no el objetivo en sí mismo, pero sino una puerta que puede abrir o dificultar mucho lo que pase en Asturias en los próximos 2, 3, 4 años, son las elecciones de diciembre, y ese el esfuerzo de los diferentes ámbitos yo creo que tenemos que hacer, que solo se logra pues escuchándonos y siendo tan coherentes pero como tolerantes.